Bienvenidos a Amanecer con Dios. Juan 18:1 establece que Jesús se levantó con sus discípulos de la cena, salieron del aposento alto y cruzaron el torrente de Cedrón para dirigirse al huerto de Getsemaní. Posiblemente el torrente se encontraba crecido por las aguas otoñales y teñido de rojo ese día por la sangre de los animales degollados para celebrar la Pascua. Todos los corderos pascuales tenían que matarse en el templo y su sangre se vertía sobre el altar como ofrenda a Dios por el pecado. La cantidad de corderos para tal fiesta era tanta que los judíos habían construido un canal desde el altar hasta el torrente de Cedrón. Por ese conducto se drenaba el manantial de sangre de aquellos animales expiatorios. Ahora, cuando el Señor se está dirigiendo al lugar de su agonía, puede ver en la opaca claridad de la noche cómo la sangre de los corderos corre por el torrente de Cedrón. El Señor atraviesa aquel torrente con sus discípulos para dar su propia sangre por los pecados del mundo. Es la esencia cruzando por encima de la figura, el prototipo caminando sobre el tipo, la luz iluminando la sombra, la gracia pasando por encima de la ley, el Cordero de Dios inaugurando la dispensación de la vida. Ahora en Cristo habría un precioso manantial abierto para todos. Finalmente Jesús llegó a Getsemaní con sus discípulos, y Getsemaní significa molino o prensa de aceite. En arameo se le conoce como lagar del aceite porque allí había un huerto de olivos donde se hallaba una instalación para extraer el aceite de esa planta. Al llegar a Getsemaní, Jesús dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Dice la palabra que yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Lucas 22 nos dice: y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Este fue el escenario de la lucha de Cristo con Satanás. Jesús la ganó para siempre en la cruz. Así que la agonía de Jesús estaba ocasionada no tanto por el temor de la muerte física, sino por la asociación de su muerte con el pecado. Su naturaleza sin mácula tembló ante esa perspectiva. Pero al recibir la fuerza para enfrentar la voluntad del Padre, cuando los soldados llegaron para arrestarlo, estaba completamente consciente que todo ello era el perfecto programa divino. Él dijo a Pedro: la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Si la carga del pecado imputado pesó tanto en el alma del Cordero de Dios, ¿en qué desdicha tan horrible se hundirán las almas cuyos pecados pesan sobre sus propias cabezas? Nosotros mismos que hemos sido alcanzados por esta gran salvación, ¿cómo escaparemos, dice la palabra, si descuidamos una salvación tan grande? Estando el Señor en esos momentos de dolor, era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta el suelo. Aquella era una noche muy fría, pero el Señor sudó, porque su sudor no venía por el efecto de la temperatura. Se sabe que bajo mucha presión, los pequeños vasos capilares de las glándulas sudoríparas pueden romperse y mezclarse así la sangre con el sudor. Ese puede haber sido el caso del Señor, pues el escritor sagrado habla de sudor y de sangre. Jesús dio ejemplo de lo que debemos hacer en tiempos de aflicción. Primero, buscar el rostro de Dios en oración. Segundo, solicitar el apoyo de verdaderos amigos de la fe. Tercero, confirmar en el corazón que Dios es nuestro Padre Celestial, que cuida con diligencia de sus hijos. Y cuarto, confiar en Dios y encomendarse a su voluntad. Mateo 14:23 dice que después de ministrarle todo el día a la multitud, había subido al monte a solas para orar.
Marcos 1:35 dice que Jesús se levantaba de madrugada e iba a un lugar solitario para orar. Lucas 6 nos informa que antes de elegir a sus 12 discípulos, había pasado la noche orando. Da la impresión que la comunión con el Padre era un medio para renovar sus fuerzas espirituales. En Getsemaní pasó un tiempo en la presencia de su Padre como preparación para su pasión. Incluso murió orando, pidiendo perdón por sus enemigos y encomendando su espíritu al Padre. Amados, estamos en los días más peligrosos que la humanidad haya conocido. Es urgente la necesidad de volvernos a Dios y a través de la sangre de Jesús buscarle de todo corazón. Si lo hacemos con perseverancia, siempre recibiremos, como Jesús recibió, la fuerza para enfrentar y ganar la batalla en Él. Que Dios te bendiga. Comparte ahora este video y dale un fuerte like para que muchos más también sean bendecidos. Amén.